En el año 1979 visitó el país una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que era requerida por los organismos defensores de los derechos humanos para dejar en evidencia los crímenes de la dictadura cívico-militar. La dictadura habló de esa visita y del trabajo de esta comisión como una especie de intromisión o campaña anti-argentina, que hizo fuerza para desacreditar no solamente a los organismos defensores de derechos humanos, sino también el trabajo de esta comisión que tuvo una virtud y es que desplegó a escala internacional lo que aquí se ocultaba. La Argentina reclamaba para sí ser gobernada por una dictadura necesaria, que era derecha y humana, y todos los que se oponían a esa dictadura, que como ustedes saben dejó un saldo genocida del que todavía no pudimos del todo recuperarnos, bueno, todo lo que fuera en contra de eso era ser enemigo del país, era eh, tomado como un ataque a la nación en su conjunto. ¿Por qué traigo a la memoria estos sucesos? Porque Gerardo Morales en Jujuy, provincia donde se están violando los derechos humanos, hace cosas muy parecidas. Y lo hace con la anuencia del poder concentrado de los medios, ¿no? Algunos dicen, che, ¿para qué sirve la concentración mediática? Primero, para, entre otras cosas, convencerte de que no hay concentración mediática. Pero los efectos de la concentración mediática son cosas que no huelen. Esto es como el gas de la garrafa, al que le ponen olor, el gas de las casas. Se le pone olor para que la gente pueda detectar cuando hay una fuga, porque si no, no leerían absolutamente nada en cualquier escape o pérdida. Bueno, esto es lo mismo. Si nosotros no le ponemos algún olor a los efectos de la concentración mediática, para la mayoría de la gente es natural. Las cosas suceden, forma parte del sonido ambiente. Y cabe destacar o señalar que esta concentración mediática ha tomado partido por Gerardo Morales y sus violaciones a los derechos humanos, como siempre ha ocurrido, ¿no? Recordemos también la visita de la CID allí en el 79 tuvo a los dos diarios de la dictadura, cómplices de la dictadura, justificadores de los crímenes de la dictadura, como Clarín y La Nación, bueno, entre aquellos que obviamente destacaban que no era tan así, como decían las denuncias de los familiares víctimas del terrorismo de Estado. Morales tiene el mismo comportamiento, los diarios tienen el mismo comportamiento, y es de destacar que la Organización de Estados Americanos, que no vendría a ser precisamente una organización de la izquierda mundial, recordemos que está presidido por Luis Almagro, nada más y nada menos que aquel que validó el golpe de Estado contra Evo Morales. Por lo tanto, vamos a tomar con pinza a todos, pero lo cierto es que la Organización de Estados Americanos no es una organización que, como dice Pichetto, apoye las insurrecciones populares. No es una organización que uno pueda ubicar en el espectro de la emancipación global, digamos, ¿no? Es una instancia supranacional que está regida por cierta hegemonía que responde a los Estados Unidos, que en este caso hay que decir no forma parte, porque claramente la sede está en Washington, pero Washington ha decidido que no hay nada más importante que hacer allí, o no hay nada que lo obligue a cumplir lo que hace cumplir a otros países. Y allí hay algo interesante porque la OEA ya hizo un pronunciamiento sobre lo ocurrido en Jujuy. Dice, Argentina debe respetar estándares de uso de la fuerza provincial durante las protestas. La Comisión Interamericana observa con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver las protestas en Jujuy. Dice, y la CID llama al Estado, la CID de la Comisión Interamericana, que depende de la OEA, a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos de uso de fuerza y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural en el que se respeten los derechos sindicales y el de los pueblos originarios. Es un comunicado muy fuerte
muy fuerte, que fue respondido por Morales con la anuencia de la comunicación concentrada, diciendo, bueno, no saben nada, esto de la OEA no saben nada. La Comisión Interamericana se kirchnerizó, dijo Fernando Iglesias, por ejemplo, dijo que está Zaffaroni. No, Zaffaroni no está en la Comisión Interamericana. Zaffaroni fue miembro de la Corte Interamericana, pero a veces, insisto, se le da demasiado poder al kirchnerismo. Si hay algo que no maneja el kirchnerismo, es la OEA. Ni la Corte Interamericana, ni la Comisión Interamericana. Son organismos integrados por otros países, con lo cual el kirchnerismo no llega con su inmenso poder a otras latitudes como le adjudican. A ver, el kirchnerismo no puede gobernar el PJ. No puede hacer que el PJ nacional haga cosas que el kirchnerismo quisiera que ocurrieran y sin embargo le atribuyen poder manejar la OEA. La verdad es un contrasentido, ¿no? Pero ahora hay algo más importante que la OEA. Porque la OEA, su jurisdicción es América. Pero están las Naciones Unidas. Uno puede tener cualquier opinión sobre Naciones Unidas y será válida seguramente, porque Naciones Unidas tiene muchos claroscuros también. Pero yo, como periodista, voy a adjudicarme el saber, aunque sea titular. No sé, titular bien o titular mal, pero sí podría decir qué cosa es un título o qué cosa no es un título en un diario. Después ese título puede ser malo o puede ser bueno. Pero si las Naciones Unidas, escuchen bien, dice que en Jujuy se están violando los derechos humanos, es título. Es título acá, es título en cualquier otro país que integre Naciones Unidas, en tanto y en cuanto, obviamente, el país sea importante o no. Pero para los argentinos y para las argentinas, debería ser un enorme título. Porque esta organización de alcance global, que fija estándares de convivencia global, aún en la crisis que atraviesa el mundo a partir de la crisis de hegemonía que está teniendo los Estados Unidos, aún sigue siendo un lugar donde se reúnen Estados Unidos, China, los países más poderosos. Sigue siendo Naciones Unidas la expresión de cierta convivencia civilizada de las naciones. Y el señor, ya les digo el nombre, Han Jarab, que es el representante de la Oficina Regional para América del Sur, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le envió una carta a Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy. Claro, capaz que esto no te lo contó nadie. Capaz que tenés que estar en el tweet de Cristina para enterarte. Pero lo cierto es que yo miraba los diarios y la tapa de los diarios, miren, Clarín dice, otra vez Morales acusó al gobierno por la violencia tras un ultimátum del presidente. Y La Nación dice, investigan si el oficialismo hizo pagos a los atacantes de la legislatura de Jujuy. Mire, lo que hay que investigar es si se le hicieron pagos a los convencionales del PJ para apoyar una reforma antidemocrática, inconstitucional y sostenida por la violencia, que es la negación misma de una constitución que debiera ser un libro de convivencias. Pero no, eligen como comunicación concentrada respaldar a Gerardo Morales y omitir, invisibilizar esto que les voy a leer, que es gravísimo. Mire, el representante de Naciones Unidas le manda una carta oficial a Gerardo Morales y dice, estimado señor gobernador, me dirijo a usted en mi calidad de representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La oficina, de acuerdo con el mandato otorgado por la Asamblea General en su resolución 48-141, promueve y protege el goce y plena realización para todas las personas de todos los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y en las leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos. De recuerdo, hoy en Jujuy se violan los derechos humanos. Y les quiero recordar a todos que Jujuy es Argentina, no es la República Separatista de Gerardo Morales. Jujuy es Argentina. Si se violan los derechos humanos en Jujuy, se están violando los derechos humanos en la Argentina.
¿Estamos? Bueno, sigo con el párrafo. Dice, el objeto de la presente carta es expresar la preocupación de la oficina que represento por la gestión de las recientes manifestaciones por parte de fuerzas de seguridad, así como por algunas de las disposiciones del texto de reforma constitucional provincial aprobado. No solamente la represión, sino también la Constitución que aprobó entre gallos y medianoche Gerardo Morales. No es como dice Carlos Pañi que al kirchnerismo no le gusta que darle la razón a los que ganaron y siempre va a tratar de desestabilizar. Pañi, discúlpame, yo sé que tu ego es muy grande, pero las Naciones Unidas son más grandes todavía. Sigo leyendo. Primeramente, quisiera hacer un llamado al diálogo constructivo e intercultural, garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas y otras partes interesadas para superar la crisis que en este momento vive la provincia de Jujuy. La oficina estima que es de suma importancia evitar una escalada de violencia. Hemos recibido informaciones sobre hechos que podrían constituir un uso indebido de la fuerza en contra de personas en el contexto de las manifestaciones. La oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo. La oficina también recibió informaciones sobre detenciones y judicialización de manifestantes, de líderes de comunidades indígenas, de una legisladora provincial y de 2 periodistas, así como de obstrucción de la labor de personas defensoras de derechos humanos. La oficina recibió información indicando que, en el contexto de una protesta pacífica en las inmediaciones de la legislatura jujeña, se desarrollaron hechos violentos cometidos por algunos grupos particulares y la irrupción de algunas personas en las instalaciones de esa legislatura. Evidentemente, le dice este señor Jan Yarab, de Naciones Unidas, a Gerardo Morales, el derecho de reunión exige que su ejercicio sea pacífico. Los hechos de violencia no están protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, escuchen esto porque hay 2 palabras que siempre marcan una idea que es la verdadera intención, el subtexto de lo que está expresado. Y en este caso dice, sin embargo, puede ser el sin embargo, puede ser el pero, sin embargo, los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han destacado que la mera perturbación de la circulación del tráfico o de los peatones o de las actividades cotidianas no equivale a violencia. Lo dice las Naciones Unidas, no lo dice Zaffaroni. No creo que Zaffaroni tenga tanto poder, ni que Cristina tenga tanto poder. Uno los puede creer mucho, los puede considerar realmente extraordinarios, uno como estadista, el otro como jurista, pero les puedo asegurar que no manejan a las Naciones Unidas. Esto resulta relevante, sigue la carta, en el contexto de la reforma constitucional provincial que hace referencia a la prohibición de cortes y calles y de rutas y a toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas. Esta disposición no se encuentra en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos. Me gustaría resaltarle, dice Jan Yarab, que el derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido sistemáticamente que el derecho a la reunión, junto con otros derechos conexos, constituyen el fundamento mismo de todo sistema de gobierno participativo basado en la democracia y el Estado de Derecho. El derecho de reunión pacífica es además un valioso instrumento que se puede utilizar y se ha utilizado históricamente para reconocer y concretizar muchos otros derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, siendo especialmente importantes para las personas y los grupos más discriminados en la sociedad. Y ahí le dice, permítame, le cito algunos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Y le manda varias convenciones, varias resoluciones que hoy no están siendo respetadas en Jujuy. Por último dice, estimado señor gobernador, permítame solicitar a usted una reunión con el fin de abordar el impacto que la implementación de la reforma constitucional provincial adoptada puede tener en el ejercicio de los derechos humanos. La oficina estima que el diálogo institucional con su despacho podría resultar beneficioso. Hago propicia la ocasión para expresarle la seguridad de mi alta consideración y estima. Son las reglas de rigor, así se despide en el marco diplomático. Pero digo, Naciones Unidas le está pidiendo información. Naciones Unidas le está pidiendo una reunión a Gerardo Morales para imponerlo de ciertas obligaciones que tiene, aún pretendiendo ser un líder autoritario. Es decir, Jujuy está dentro de un país. Ese país es Argentina. Argentina forma parte de Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas le están pidiendo al gobernador de Jujuy que revise lo que está haciendo porque está violando los derechos humanos. Que revise qué está haciendo con su constitución porque la constitución pone en riesgo esos derechos humanos. Le informa al gobernador que hay gente detenida,
hay manifestantes judicializados, hay gente que está herida, que, bueno, todas cosas que el gobernador atribuye al kirchnerismo. Claro, uno de Morales puede esperar cualquier cosa. Morales es una fake news caminando. Morales no dice la verdad, no le sale del alma decir la verdad. Dice un montón de otras cosas, pero entre las cosas que dice no hay verdades, sino alusiones a otros. La culpa es de los demás. La culpa es de Alberto, la culpa es de Cristina, la culpa es de los manifestantes, la culpa es de los docentes, la culpa es de Milagro Sala, la culpa... Aquí hay que buscarla en un solo lugar, que es la Casa de la Gobernación de la provincia de Jujuy, donde hay un señor que se llama Gerardo Morales, que considera que violando los derechos humanos en la Argentina se ganan elecciones, que violando los derechos humanos en la Argentina puede integrar un binomio presidencial junto a Rodríguez Larreta, que violando los derechos humanos se puede ser presidente de un partido como el Radical. Y eso me parece, a mí, que está mal. El otro día la escuchaba a Estela de Carlotti, con esto termino. Estela a mí me conmueve mucho, porque es sabia. Ustedes saben, ¿no?, que las madres y las abuelas son sabias. Han atravesado absolutamente todo. Han conocido a los criminales, a los canallas, a los grandes luchadores. Ellas mismas son un ejemplo de lucha. Y hizo una descripción de Gerardo Morales con su pedagogía, porque Estela es maestra, no sé si sabían, pero Estela es maestra. Y me hizo recordar algo que una vez se olvida. Estela dijo, Morales es una mala persona. Y yo sé que el cinismo ha hecho que uno diga, bueno, no todos son ni demasiado malos, ni demasiado buenos. Siempre hay algo bueno, aún en aquel que es malo. Búsquenle la explicación que quieran, búsquenle el matiz que prefieran. Pero si Estela Carlotto dice que este señor es malo porque comete maldades, si la Organización de Estados Americanos dice que se están violando los derechos humanos en Jujuy, si Naciones Unidas y sobre todo el alto comisionado en defensa de los derechos humanos lo apunta a Gerardo Morales, ¿cómo todo esto no es noticia principal en los diarios? ¿Cómo todo esto no es noticia principal en los zócalos de la televisión? ¿Cómo sigue siendo esa comunicación concentrada la que nos rige la agenda? Desgraciadamente, porque, miren, probablemente si hubiese un relator de derechos humanos que dijera algo sobre Nicaragua, nos estaríamos enterando 24/7. Si alguien de Naciones Unidas estuviera denunciando a Venezuela, nos estaríamos enterando 24/7. Si alguien de Naciones Unidas, de la OEA o quien fuere, denuncia a Cuba, nos estaríamos enterando 24/7. Pero estos organismos, y además Estela, que siempre es candidata a Premio Nobel, de la Paz, Morales, de la Paz, apuntan contra Gerardo Morales, requieren información, le piden una urgente reunión. Nosotros no nos enteramos. Está clarísimo que el despoder de la política es el empoderamiento de las corporaciones mediáticas en nuestro país. Y sin embargo no estamos haciendo nada. Había una ley de medios que probablemente haya sido y sigue siendo para mí un piso fundamental para hablar del derecho humano a la comunicación, porque el derecho humano a la comunicación está siendo violado permanentemente por esta concentración mediática. Los pactos internacionales a los que Argentina suscribe dicen que en la Argentina se está conspirando contra la democracia. Y sin embargo acá, agua va. Hicimos una ley fantástica. La mutiló Mauricio Macri, el socio de Gerardo Morales. En estos años no se hizo absolutamente nada para reponerla. Es una desgracia, enorme desgracia para la democracia, no solamente para Alberto Fernández, ni para el gobierno. Es una desgracia para el pueblo argentino. Pero si vos no haces eso, el tipo que viola los derechos humanos no solamente gana elecciones, sino que desde su insignificancia, es capaz de desafiar a la OEA,
a Naciones Unidas, porque a fin de cuentas Morales es eso, un megalómano. Un megalómano convencido por la comunicación concentrada de que tiene derecho a humillar a su propio pueblo, tiene derecho a denunciar como sediciosos, insurrectos o terroristas a maestros y maestras que ganan 35.000 pesos por mes. Y también decidir ser presidente de la convención que reforma su constitución y también gobernador. Incompatible, por donde lo quieras ver, no hay sistema republicano en Jujuy. Y quiero decirles a los que no entienden, porque a veces no solamente la comprensión de texto, también la cera en los oídos. Jujuy es Argentina. En la Argentina hoy se están violando los derechos humanos. Nos lo dice la OEA, que no es una organización de izquierda, nos lo dicen las Naciones Unidas. Hay una urgencia extrema y hay una preocupación que excede las fronteras argentinas. Pero acá, ustedes lo saben, seguimos juntando avales. Y bueno, las consecuencias están a la vista. Caballero de Día. Una radio